La Universidad de las Américas les da la bienvenida, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos el gusto de presentar la cuarta edición de la Semana de Enfoque de Género desde la Academia, una semana con distintos espacios de reflexión para transversalizar el enfoque de género en la praxis y así sumarnos a la gran cruzada por una vida libre de violencias. Este espacio tiene como objetivo fundamental aportar desde diferentes áreas de conocimiento como un encuentro de saberes de forma intrauniversitaria nacional e internacional y otros espacios de enunciación de saberes relacionados a los estudios de género. Todas las exposiciones se desarrollarán del lunes 21 al viernes 25 de noviembre, desde las 9 a.m. hasta las 17 p.m. Para conocer acerca de las mesas redondas, talleres y exposiciones que se desarrollarán durante la semana, les invitamos a visitar la página www.udla.edu.es/SEG. Además, les recordamos que todos los eventos son gratuitos. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Simone de Beauvoir. Esta ponencia se denomina Género, Migración y Raza de la obra de Iris Pérez, a cargo de Antonio Canela Ruano. La ponencia tendrá una duración total de 50 minutos y al final de la interacción a través de preguntas. Les pedimos de antemano que mantengan sus micrófonos apagados y que cualquier pregunta la coloquen a través del chat, siempre manteniendo un lenguaje apropiado para el evento. Antonio Canela Roano tiene un doctorado en Historia de América, máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, máster en Educación por la Universidad de Málaga, licenciado en Historia e Historia del Arte por la Universidad de Granada, investigador focalizado en los procesos de transculturación y metamorfosis sucedidos en la República Dominicana en la década de los 50 y 40, gestor cultural y curador de exposiciones artísticas y de muralismo en Ecuador, investigador con numerosas publicaciones en revistas indexadas, coordinador educativo del área jurídica en la Universidad UTE, docente universitario de la Universidad San Francisco de Quito en el área de Historia de América Latina y Sericosmos, docente universitario del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, de la Maestría en Relaciones Internacionales, Cátedra de Historia y Pensamiento Latinoamericano, docente de la Universidad de las Américas en el área de Historia del Arte. Por favor, recibamos con un aplauso a Antonio Canela. Muchas gracias por tu presentación, Raisa, muy generosa también a Edgar. Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar para intentar ser pues, claros con el tema del tiempo especialmente y que logremos pues, cumplir con lo que estaba previsto, ¿no? Los 40 minutos que están planificados. Bueno, voy a compartir la pantalla simplemente para que tengamos una visión esquemática de algunos de los elementos claves que he ido investigando en estos últimos tiempos con respecto a una artista dominicana actual que se llama Iris Pérez, realmente polifacética, que ya veréis que tiene un discurso a través de su obra y un simbolismo realmente extraordinario. La última investigación que he llevado a cabo con respecto al arte dominicano he pretendido hacer una radiografía de la historia del arte dominicano desde prácticamente sus orígenes y luego he querido focalizar algunos conceptos claves fundamentales para entender la realidad dominicana, pero de alguna manera también una realidad que tiene que ver con el Caribe y América Latina con respecto al género, migración y raza. Estos son conceptos claves para entender desde una perspectiva artística, pues elementos que realmente son trascendentes en la cotidianidad y en nuestra relación realmente pues, directa, ¿no? con este tipo de problemáticas sociales que son tan urgentes y tan grandes. En estos días de la Semana de Enfoque de Género se han trabajado muchos temas relacionados lógicamente con el género. Creo que en ese sentido más bien nosotros vamos a aportar una reflexión complementaria que parte de la teoría, pero que sobre todo se centra en la visión que Iris Pérez nos ofrece en su obra. De género creo que no hace falta que hablemos demasiado en ese sentido porque tenemos ya las bases suficientes. Migración y raza al final son complementos que
potencian las dificultades, los roles de género, los estereotipos de género, las dificultades o problemáticas que tienen que ver con el género. Evidentemente, cuando hablamos de migración, nos referimos a migraciones relativamente forzadas, momentos históricos que bien por problemas económicos o persecuciones políticas se exige, digamos, ese movimiento acelerado y generalmente sin muchos recursos, y la raza un condicionante que evidentemente también potencia las dificultades antes señaladas. Iris, de una manera totalmente orgánica, en su obra nos va ofreciendo algunas miradas que tienen que ver con esos elementos. Y he elegido esta obra en particular, que además estuvo expuesta el año anterior en la tercera semana de enfoque de género, en la exposición que hizo Iris Pérez y que todavía está disponible en la página web de la universidad, porque si os fijáis, engloba las tres problemáticas en una sola obra. Es evidentemente una cuestión de género, se ve el género femenino en un movimiento especialmente tenso, ¿no? Porque obviamente esa embarcación que cruza un espacio Caribe, que como sabéis, igual que muchos otros océanos, pues son fronteras que también se convierten en cementerios en los momentos en los cuales pues, las personas huyen. Y ahí sí, yo como procedente de Andalucía y de España, pues tenemos que señalar el Mediterráneo como uno de los grandes cementerios del mundo actualmente por la problemática que existe en esa agua y también por los enormes naufragios que sufren. Entonces ahí está la migración claramente, igual que el género, y también el elemento racial, que de alguna manera, como decíamos anteriormente, lo que hacen es potenciar algunas de las dificultades que el género o la migración ya producen previamente. Bien, vamos a ir viendo algunos elementos, como digo, intentando hacer una radiografía muy rápida con respecto a la historia del arte dominicano, siempre siguiendo algunos teóricos que me parecen muy interesantes, especialmente Linda Nordling, que lo que plantea en su teoría, Nordling, es que de alguna manera hay varias formas, ¿no?, de acercarnos desde una perspectiva de género a la historia del arte. Algunos investigadores, la mayoría, pretenden buscar en el pasado algo parecido a los grandes genios de la pintura universal, ¿no? El Miguel Ángel femenino, el Rafael femenino, o el Leonardo da Vinci, ¿no? Por no hablar de Picasso o algunos otros, digamos que son o tienen una fama que está relacionada también, evidentemente, con una maestría, con una técnica, con una enorme capacidad de representación pictórica y en otras artes, pero que de alguna manera se ha construido desde contextos particulares, ¿no? Es decir, yo primero, antes que buscar al Miguel Ángel femenino, me preguntaría sobre la idea de la genialidad dentro del arte, si es que realmente existe, o a una construcción social de un momento particular como puede ser el Renacimiento, y que también se ha potenciado, ¿no?, en los momentos, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no?, donde además en muchas ocasiones es difícil distinguir la fama por la capacidad de representación y la capacidad de poner en debate, ¿no?, discusiones problemáticas y profundas, o simplemente la fama porque son grandes vendedores, es decir, grandes maquinarias de marketing, ¿no? Entonces, sin entrar en eso, lo que plantea Nordling es que realmente ese no es el debate, ni siquiera la búsqueda. Nosotros como investigadores, como historiadores del arte, podemos mirar en el pasado, lógicamente, a mujeres artistas o mujeres que en muchas ocasiones pues, han publicado bajo seudónimos o se han presentado, digamos, bajo una apariencia masculina, con la idea simplemente de poder ser admitidas, ¿no? Es decir, de poder potenciar y mostrar su arte. Eso ha existido y es una investigación interesante. Lo que dice Nordling, sinceramente, en el año 2015, en unos textos que son muy interesantes, que vamos, luego plantearé si queréis también en una pequeña bibliografía al final, lo que plantea es que esa no es la búsqueda que realmente tenemos que tener los críticos o historiadores del arte, porque las condiciones que permitieron que esos artistas del Renacimiento, por ejemplo, llegaran a ser lo que fuesen, son también estructurales. Yo diría que no solo, evidentemente, son estructurales los mecanismos o las posibilidades que tuvieron de desarrollar su arte, sino también, en cierto modo, la valoración del mismo. Entonces, lo que plantea Nordling es que, del cara al pasado, no ha habido las condiciones para que se pudieran dar realmente esas mujeres artistas con una capacidad parecida técnica a la de los hombres, pero que evidentemente la lucha debe ser estructural, es decir, de que a partir de este momento se den las condiciones suficientes para que esa desigualdad no se dé más. Plantea, por ejemplo, como en el pasado, pues las mujeres, por ejemplo, tenían una imposibilidad de acceder al desnudo al natural, ¿no? Es decir,
se consideraba que un pintor, por ejemplo, en el siglo XIX o XVIII, debía representar el ser humano de una manera perfecta anatómicamente, y solo los hombres accedían a esa posibilidad, y por tanto se incapacitaba ya de partida a la mujer con respecto a la posibilidad de ese desarrollo técnico. Esto en el siglo XX va a ir variando sustancialmente, pero hasta ese momento vemos esa ruptura. Y la otra gran imposibilidad es precisamente que, si bien a partir sobre todo del siglo XIX se pretende una educación sentimental, esa educación sentimental también llega a las mujeres, a una serie de mujeres, no a todas evidentemente, estamos hablando de cierta aristocracia. Hay también una dificultad porque se pretende que tengan esa educación sentimental, es como la pianista que entretiene a las visitas, pero no la pianista profesional. Entonces se va a generar también esa serie de imposibilidades y de rupturas con digamos, con ese desarrollo que debería ser también hacia la profesionalización. El siglo XX dominicano es un siglo muy convulso, es un siglo muy complejo, en una isla que, como sabéis, 2/3 tiene la República Dominicana y una tercera parte la tiene Haití. Con un siglo XIX donde la independencia de toda la isla vino de la mano haitiana, y que desde algunas perspectivas puramente dominicanas se ha considerado solo la independencia a partir de 1844, es decir, en el momento en el que se independiza ya no de España, sino de Haití. Entonces, en realidad hay una serie de convulsiones internas dentro de la República Dominicana muy importantes, en muchos sentidos, también desde una perspectiva racial, porque antes hablábamos de raza, sabiendo y determinando como es evidente que no existe la raza desde una perspectiva biológica, que somos Homo sapiens sapiens, con un origen además puramente africano, que a partir de ahí colonizó el mundo, y que a partir de también de diferentes movimientos migratorios y de adaptación, porque si algo somos los seres humanos y el Homo sapiens sapiens es capaz de adaptarse realmente prácticamente a todos los ecosistemas, evidentemente ha ido desarrollando también por unas condiciones que tienen que ver con su propia vida, con su propia alimentación, etcétera, el pigmento que tiene que ver con la adaptación a la radiación solar, pues diferentes realidades en el mundo, ¿no? Pero en ese sentido la raza no existiría, lo que sí existe y no podemos negar es el racismo, por eso precisamente todas estas cuestiones. Bueno, el siglo XX también va a ser muy convulso en la República Dominicana. En 1830 se eleva, digamos, un hombre fuerte dentro de la isla, que va a ser Rafael Leónidas Trujillo, que va a imponer con sangre y fuego, evidentemente, su poder durante la década de los 30, 40, 50, hasta principios de los 60. De hecho, ya llegaremos allí al final de esta presentación. Durante esa época, paradójicamente, y a pesar de que estamos hablando de una dictadura bastante sangrienta y férrea, se va a desarrollar una serie de estructuras, sobre todo institucionales, en la República Dominicana muy trascendentes, que van a permitir, en cierto modo, un ascenso por parte no solo ya de las mujeres, sino de todos los artistas en ese contexto. Concretamente en los años 40. ¿De acuerdo? En los años 40 se va a fundar la Escuela Nacional de Bellas Artes, y una serie de artistas van a empezar también a desarrollar un arte muy particular y avanzado. Aquí a la izquierda tenemos una obra de Delia Weber. Delia Weber es una artista que es fundamentalmente poeta. Ya veremos que va a estar muy relacionada con la propia Iris Pérez, que también es pintora, que en realidad va a tocar diferentes elementos del arte y que va a desarrollarse precisamente en esos años de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y a la derecha tenemos una obra, algo anterior, de Celeste Wosi-Hill. Celeste Wosi-Hill, veo que alguien me está utilizando la anotación, vamos a borrar los dibujos. Celeste Wosi-Hill, que lo tenemos a la derecha, en la representación de autorretrato además, es un artista que se formó en diferentes ambientes, que pudo viajar, que tuvo, digamos, una formación en Cuba, en los Estados Unidos de América, y que, pues, desde una posición social alta, esto también es muy importante señalarlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando hacemos esta historia de las mujeres artistas, pues nos focalizamos, nos terminamos centrando, ¿no? Son aquellas que tienen un poder económico que les permite también desarrollar el arte. Una pintura que realmente es rupturista para la época en la que se está representando, ¿no? En los años 40 realmente ese arte que está focalizándose y se está irradiando desde la República Dominicana es muy interesante, porque empieza a romper algunos estereotipos que tienen que ver con el género y que tienen que ver también con la raza, ¿no? Con esa idea o antagonismo
decimonónico con respecto a Haití, con respecto a los francófonos, y preponderante de lo hispanófilo, evidentemente, y también de la idea de blanquitud, esa, digamos, permanente lucha en la República Dominicana. Como veis aquí, Celeste Wossigil rompe muchos estereotipos, es una mujer que se presenta a sí misma, ¿no? Como en cierto modo independiente, es una mujer que fuma. Fijaos que esto nos conecta mucho también con la idea de la femme fatal, además una mujer que se casa y se divorcia rápidamente, es decir, que de alguna manera rompe muchos de los estereotipos que en ese contexto existían, ¿no? Bien, en realidad la transformación, como digo, en el arte dominicano, el arte puramente dominicano, va a surgir a finales del siglo XIX, todavía con muchas tendencias artísticas que parten del romanticismo, que parten de cierto naturalismo, de elementos que de alguna manera están importados de Europa, pero que a partir, como digo, de los años 40 fundamentalmente van a ser más libres y más, digamos, propios, ¿no? Una dominicanidad realmente clara en el arte que va a tener expresiones muy diversas, evidentemente el paisaje, el bodegón, pero que también va a tener otras, digamos, visibilizaciones como esta que vemos a la derecha de Celeste Wossigil o algunos otros movimientos que realmente podemos considerar revolucionarios, ¿no? Bien, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es, digamos, la escuela que surge en el año 42 y de la cual va a surgir la Escuela Nacional de Artes Visuales, de la cual es directora la misma Iris Pérez, es decir, hay una línea de continuidad, surge el 19 de agosto de 1942 con una serie de artistas que fundamentalmente son exiliados de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial europeos, junto a Celeste Wossigil, ¿no? Aquí realmente ya aparece de alguna forma una mujer fuerte, una mujer que además, ya dijimos, tiene cierta línea, digamos, de familia que le permite también la posibilidad de haberse formado en diferentes países y finalmente ser maestra o profesora de esta Escuela Nacional de Bellas Artes en su inicio, y que aquí a la derecha se representa en clase. A mí me gusta mucho esta imagen, una imagen histórica de esos años, del año 42, de un fotógrafo de origen austriaco, judío, perseguido del Holocausto, digamos de la Segunda Guerra Mundial, y que va a desarrollar en estos años en la República Dominicana pues una fotografía que es un documental extraordinario, quizá el mejor documental que tenemos. Lamentablemente solo entre el año 1939 y 1943, pero esos años están muy bien documentados gracias a Conrado, así es como se le tradujo en la República Dominicana, porque realmente se llamaba Kurt Schnitzel. Bueno, Kurt Schnitzel fotografía, como veis, una clase de Celeste Wossigil. Ella era maestra de ropajes, ¿de acuerdo? Eso también es una cuestión interesante, ver cómo los diferentes profesores o profesoras, en este caso, pues tienen ciertos lineamientos, ¿no? Hacia qué pueden enseñar, donde predominan, como veis, claramente las mujeres. Predominan las mujeres como alumnas, pero vamos a ver cómo en la Escuela Nacional de Bellas Artes o en la Escuela Nacional de Artes Visuales posteriormente van a predominar los hombres como profesores, ¿no? Esas asimetrías se van a seguir generando. Y también como muchos de ellos, o pocos de los ellos, mejor dicho, los pocos que son hombres, también van a tener generalmente más visibilidad luego, tanto en las bienales de arte que se van a empezar a desarrollar en estos años, como también en las posibilidades de realmente desarrollo autónomo como pintores, ¿no? Porque una cuestión, como digo, es, por ejemplo, la posibilidad de formarse, que ya es un primer paso necesario, que solo se va a dar a partir de este momento, que anteriormente no se daba, pero el siguiente paso, evidentemente, es la profesionalización o que estas personas realmente que se han formado puedan desarrollar una carrera autónoma. Bien, aquí tenemos algunos datos que me parecen interesantes. Como digo, de 4 profesores, una era mujer. Por tanto, en su inicio la EMBA tiene un 25%, podríamos considerar, de presencia femenina dentro del profesorado, que es la más alta que va a tener en toda su historia, ¿no? Luego vamos a ver cómo paulatinamente se van a ir incorporando, eso sí, alumnos, y hablo en masculino porque en este caso son mayoría, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, se va a retroalimentar en ese sentido, pero va a haber poca presencia hasta nuestros días, ¿no? De mujeres dentro de esa alta jerarquía. Aquí a la derecha tengo otra mujer que me parece muy trascendente y hay que señalarla, que es Clara Ledesma. Recuerda, quizá también una de las grandes artistas mujeres que, como veis, se forma precisamente en ese contexto. ¿Ok? Bien, por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos. En la primera exposición de la escuela participaron 12 hombres y 34 mujeres, es decir, estamos hablando de una gran preponderancia más, perdón, fan femenina dentro de la escuela, digamos, como proceso formativo,
pero luego las posibilidades que van a tener en el entorno o en el contexto, digamos, artístico dominicano van a ser más limitadas. De hecho, algunas de ellas van a terminar saliendo hacia el exterior, como la propia Clara Ledesma. Si miramos un poco más hacia atrás, tenemos apellidos que son muy conocidos en la República Dominicana, como Billini, concretamente Adriana Billini, como una de las primeras artistas, digamos, mujeres que tienen cierta preponderancia, pero como digo, siempre ligada a una aristocracia, entre comillas, ¿no? A una alta jerarquía dentro de las posibilidades de las mujeres para acceder a puestos o a exposiciones que les permitan también de alguna manera tener una visibilidad, ¿no? Aquí teníamos, os recordamos a Delia Weber, que antes precisamente os puse una obra de los años 40 de ella, poco conocida, que está en el Archivo General de la Nación de Santo Domingo. Y aquí tenemos pues una reinterpretación pictórica por parte de Iris Pérez, una performance, una instalación que recuerda las poesías y también en cierto modo pues todo lo que tiene que ver con su maestra, ¿no? Con Delia Weber. Como dije, Iris Pérez no solo es actualmente la directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales, sino que estuvo formada en esa escuela y por tanto tuvo esa enorme conexión a nivel artístico, a nivel incluso espiritual, que a través del gesto, en este caso un arte muy gestual, vaya a ver cómo Iris Pérez va a tocar diferentes formas, técnicas y también pues, maneras, ¿no?, de transmitirnos las ideas. A la izquierda, pues, un arte muy gestual, ¿no?, a través del grafito, y a la derecha una instalación, ¿no?, donde esas cajas contienen elementos, objetos que de alguna manera nos conectan con esa realidad. Sobre esta, digamos, instalación en específico, Mateo Morrison escribió: caminas al lado de Delia Weber en un mundo de letras y colores, acrílicos que despiertan en la isla del sol, primor de rostros y contornos multicolores, escultura del aire que se disipa por vidrieras marinas, rasgos que reviven en tu ojo dibujando la esencia de las cosas. Ahí están los canes amorosos y llameantes, el trazado es perfecto, la línea decidió no ser recta, hay una curvatura que sostiene la estética, estallando en un lienzo de energía circular. Bueno, hay 36 cajas en total, que es lo que nosotros visibilizamos acá, bueno, parcialmente, porque no podemos verlas todas, y ahí se inspira o muestra esa obra poética de Delia Weber, evidentemente más allá de las palabras, ¿no? Hay un texto, hay, digamos, esa interpretación y se acompañan de diferentes símbolos trascendentes, como pueden ser las rosas, las perlas, el agua, la tierra, el cosmos y también el hermano fallecido. Bueno, esta es una de las partes de una exposición antológica que se hizo en el año 2017 en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y que se llamó Anatomía del Ser. Muchas de las imágenes que vamos a compartir, digamos, vienen precisamente de ese espacio compositivo y otras son obras más actuales. Por ejemplo, esta que es mucho más reciente y que estaría conectada con una pandemia que recién estamos, si quizá, empezando a salir de ella y que de alguna manera ha sido pues, la gran controversia, ¿no?, de alguna manera de nuestra vida actual, ¿no?, desde el año 2020. Bien, en esos años, volviendo otra vez antes, ¿no?, a los años 40, se va a dar un proceso de transculturación realmente importante en la República Dominicana por el contacto entre los artistas exiliados europeos, fundamentalmente, y unos artistas jóvenes que existen en ese momento en la República Dominicana, y también, esto también es muy importante señalarlo, una serie de artistas que, viviendo en el exterior, a causa de la Segunda Guerra Mundial o por otras razones, van a regresar también a la República Dominicana. Entonces tenemos, por ejemplo, una Celeste Bossi Hill que regresa de Estados Unidos, tenemos a Diane Nice que regresa de Francia, al propio Jaime Colson, que es uno de los precursores del cubismo y también del muralismo, que regresa también de Europa, y entre ellos un Darío Suro, que está en la Embajada en México, en la Embajada en España, es decir, que tienen esa capacidad de estar conectados con diferentes ambientes estéticos y artísticos y generan realmente una gran pues, transculturación, podemos considerarlo desde una perspectiva artística. Cierto que la mayor parte de los artistas exiliados europeos van a estar solo de paso en la República Dominicana, apenas entre el año 1939 y 1945. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, de alguna forma Trujillo se ve legitimado para no tener que tener esa farsa de apariencia democrática hacia el exterior por miedo en algún momento de algún tipo de invasión, sobre todo por parte de los Estados Unidos de América. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría,
está mucho más relajado y empieza a perseguir de manera bastante más clara y evidente y transparente pues cualquier tipo de disidencia política o de pensamiento político diferente, ¿no? Ahí muchos de esos artistas exiliados van a terminar saliendo hacia los Estados Unidos de América, México, otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Pero en esos pocos años realmente se da una transformación esencial y a partir de entonces, a partir ya de los años 40 y 50, va a haber un reemplazo generacional a nivel artístico que va a permitir que la Escuela Nacional de Bellas Artes se nutra de artistas jóvenes dominicanos, fundamentalmente hombres, lamentablemente, que van a dar un relevo muy trascendente desde una perspectiva artística, ¿no? Bien, en estos años esto ya va a estar publicado en una revista indexada próximamente, ya os informaré porque está aceptado el artículo, pues se desarrollan las Bienales de Arte Dominicana. En esas bienales participan artistas nacionales e internacionales, residentes evidentemente en el país, con una preponderancia masculina, pero también con bastante, digamos, participación femenina. En el artículo concretamente he ido señalando cómo, a pesar de que, pues sí, las mujeres se van presentando a este tipo de eventos, realmente sus resultados suelen ser bastante inferiores desde una perspectiva puramente no de la calidad de la obra, sino de la premiación de la misma, ¿no? Generalmente, ahí están también los nombres de los jurados, pues son fundamentalmente masculinos, ¿no? Entonces, un poco la ruptura que yo he evidenciado en la República Dominicana es esa. Es cierto que se rompe en la primera fase, aquello que decía Linda Notling, que no se daba, por ejemplo, antes o durante el siglo XIX y en los siglos anteriores, es decir, la capacidad de acceder a las estructuras, por ejemplo, de educación. Y el siguiente paso, que de alguna manera se va tamizando con el tiempo, es precisamente lograr no solo que se puedan formar en pie de igualdad, sino que también puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Bueno, esta obra que vemos acá no es específicamente una cuestión de género, es decir, las mujeres que están muertas o los hombres no son una cuestión eminentemente de género, pero como decíamos anteriormente, el género, la raza y también pues, las condiciones, por ejemplo, del migrante han potenciado, y eso lo hemos visto muy claramente en la pandemia, pues las muertes de unas partes de la población frente a otras, ¿no? Es decir, había algunos que tenían muchas más posibilidades de supervivencia, como es lógico, a un evento traumático y que ha exigido además también de capacidad económica cuando los estados no han logrado, en cierto modo, asumir, ¿no?, la responsabilidad como Estado que tienen para la salud de su propia población. Entonces, cuando se ha tenido que acceder desde una perspectiva individual, lógicamente aquellos que tenían cierta condición, digamos, inferior, sobre todo de una perspectiva económica, pues lo han tenido más dificultades, ¿no? Por eso también esta obra que, en cierto modo, nos ayuda a reflexionar sobre un evento muy del presente. Bien, a partir de ahí ya hemos visto algunas obras. Es verdad que hay cierta preponderancia, sobre todo un poco en la selección de obra pictórica, pero quiero que tengan muy presente que Iris Pérez es una artista bastante polifacética. Ella expresa a través de la pintura acrílica, ha utilizado también el óleo, sobre soporte generalmente lienzo, ha utilizado también la escultura, ha pues tenido incursiones evidentemente en el dibujo quizá también una de las grandes claves de Iris Pérez, la performance, la instalación, es decir, diferentes maneras de acercarnos a entornos complejos. Concretamente aquí tenemos dos performances, ¿de acuerdo? Dos performances que me parecen bastante trascendentes. A la izquierda, no sé si se ve precisamente porque tenemos aquí la... Ahí, capaz así se ve mejor, ¿no? Tenemos una obra de 2019 que se denomina Luto y a la derecha tenemos otra obra que se llama Urdimbre, ¿ok? Si os fijáis, a la izquierda lo que tenemos es un momento de la performance. Realmente la performance tiene una dificultad desde una perspectiva de mostrarnos esa realidad y es fundamentalmente que pues es un momento, ¿no? Generalmente a través de la performance lo que nos muestran es un momento específico donde podemos tener una interacción, incluso en este caso, no solo con la obra de arte, sino con la artista. Es decir, la artista es parte protagónica de esa performance. Yo lo que tengo acá simplemente es una imagen de esa performance donde se ve el resultado al final de la misma, ¿no? Tenemos ese altar, en cierto modo, ese asiento donde estuvo sentada Iris, tenemos las telas que la rodeaban, las rosas que también sostenía, y a partir de ahí, pues, había una serie de interacciones con la población, es decir, con los espectadores que acudían a esa performance. También se ve este espacio atrás del muro con una serie de textos y
unas, digamos, ofrendas, podríamos considerar, que son los custodios de nuestras hermanas, que ahora hablaremos de ellos, ¿ok? Porque realmente van a ser un elemento importantísimo en diferentes performances de Iris Pérez. Lo que se hizo en luto realmente fue una intervención dentro de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York en el año 2019, donde el artista se situó en ese espacio central, en esa estancia, cubierta completamente con la tela negra. De su cuerpo sobresalían rosas que estaban rodeadas con esos óvalos de papel que vemos al fondo, y esos óvalos de papel en su historia lo que tenían eran representaciones de historias de mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Es decir, víctimas, en cierto modo, no solo ya de una violencia machista, sino también de la inacción por parte de los estados. Los participantes retiraban la rosa y retiraban esos óvalos y se les ofrecía un custodio, que son precisamente estos elementos y que vamos a ver también en la imagen posterior, en esta imagen siguiente. A ver. Estas piezas cerámicas sin bizcochar, es decir, sin un tratamiento térmico de calor que químicamente permite que sean muy sustentables en el tiempo, ya se convierten en cerámica. Y lo que se les proponía era que conservaran una de esos custodios, ¿no? Una de esas mujeres, porque son las historias de las mujeres lo que estaba en esos custodios, como elemento de cuidado de aquellas mujeres que ya de alguna manera no están, ¿no? Esa era la performance. Realmente una performance, como veis, muy poderosa, muy crítica. Si algo podemos señalar también de las performances, evidentemente, es que son pues, reflexivas desde una perspectiva filosófica, pero también desde una perspectiva política. Y lo que motivaba o fomentaba de alguna manera en los espectadores era ese símbolo que significa de alguna manera ser custodio de aquellas mujeres que ya no están. Y de alguna manera responsable de aquellas mujeres que sí están, pero evidentemente pueden o van a ser víctimas también de este tipo de actos. Eso lo tendríamos a la izquierda, y a la derecha tenemos un momento de Urdimbre, que como veis es otra performance. En esta sí aparece directamente Iris. Sé que nos acompaña y es un honor. En algún momento, si quieres, al final pues, puedes participar o directamente cuando tú quieras. Tú sabes que tiene esa libertad. Y Urdimbre es una performance que se realizó bajo la Marcha de las Mariposas, que es básicamente la marcha que se da, digamos, por el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, ¿no? Es decir, se da en esta semana, precisamente en el año 2019. Como veis, quizá la diferencia más sustancial entre ambas performances es que si bien en luto se invitaba a mantener uno de esos custodios, en Urdimbre directamente hay una conexión directa entre las mujeres, es decir, es una representación gráfica de lo que significaría la sororidad o solidaridad entre mujeres y la generación de una red, que es lo único que realmente podría permitir que pues haya una defensa, siempre que evidentemente o generalmente cuando el Estado no cumple con su parte, digamos, o responsabilidad pública, ¿no? Entonces son las mujeres las que urden, las que generan, digamos, esa conexión a través de los hilos, y de nuevo aparecen los custodios, que son homenajes, pequeños homenajes, evidentemente, a mujeres que han sido asesinadas con un poco de su biografía, es decir, con algo de lo que representaron o algo de lo que fueron en su momento. Bien, aquí teníamos, como digo, una representación gráfica de uno de esos custodios. Evidentemente son frágiles, ¿no? En cierto modo tienen una fragilidad, deben ser cuidados y evidentemente si no se cuidan se rompen, ¿no? Precisamente por esa característica que os comentaba de que no están bizcochados. Bien, luego vamos a otro tipo de intervención, otro tipo de performance que realizó Iris, que en este caso no es una performance donde hay un público activo. En luto, un público más limitado, evidentemente en Urdimbre, un público más, digamos, general, precisamente por el espacio público donde se desarrolló. Esta performance morada también se ha desarrollado a lo largo de estos años. Aquí tenemos dos intervenciones del año 2019 en espacio público, pero a diferencia de las anteriores, no es una performance pública, a pesar de estar en un espacio público. Es decir, no hay un público objetivo admirando o viendo lo que está sucediendo, sino más bien a un homenaje privado, individual, por parte de Iris Pérez, a algunas mujeres que también han sufrido o han sido víctimas de feminicidio.
Realmente, en este caso, Iris ha hecho una utilización bastante interesante también de las redes sociales. Nos ayuda también un poco a reflexionar sobre el uso y sobre cómo se pueden, de alguna manera, activar y funcionar estas redes sociales, porque a través de las redes sociales podía acceder a cierta vida privada de estas mujeres que, lógicamente, habían publicado libremente en estas redes, ¿no? Fundamentalmente Facebook. Entonces, a través de Facebook, ella podía rastrear, en cierto modo, la vida de mujeres que habían sido asesinadas, visibilizar sobre todo su entorno y su vida cotidiana y homenajearlas de una manera privada, como digo, íntima, en estos espacios totémicos, en cierto modo. Si os fijáis, la idea del tótem, la idea de la colocación, ¿no?, de elementos verticales, es algo que ha acompañado al ser humano desde la prehistoria. Y aquí se conecta no solo el tótem, digamos, como elemento pétreo, sino también otros elementos como son la tierra o las flores o el agua o elementos marinos, para generar, en cierto modo, un altar, una especie de homenaje totémico, como digo, a estas mujeres que han sido asesinadas. De alguna manera las rescata, aunque ya evidentemente pues son mujeres que han sido víctimas de ese proceso, y de alguna manera la homenajea también desde una perspectiva íntima, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda la representación en el espacio donde se desarrolló, que además es un espacio simbólico importante, es uno de los parques públicos de Santo Domingo, pero también es un lugar donde fue asesinada una de las cacicas más trascendentales de la época colonial. Entonces, de alguna manera se genera, ¿no?, esa conexión con Anacaona, que era esa cacica, digamos, taína, de los orígenes prehispánicos, con estas mujeres que recientemente han sido asesinadas. ¿Ok? Bien, aquí tenemos entonces los dos elementos, el elemento de la performance y el elemento, en este caso, simbólico de recuerdo de estas mujeres que en muchas ocasiones además son mujeres jóvenes, etcétera, ¿no? Lo que también nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre la cuestión del feminicidio en el momento actual. Bueno, como os dije, Anatomía del Ser es un proceso del año 2017, antológico, es decir, donde se recoge obra prácticamente de toda la trayectoria vital, pictórica, artística de Iris Pérez, y donde vemos en cierto modo, cómo es de polifacética, ¿no?, esta artista actual dominicana. Tenemos a la izquierda las dos representaciones que se eligieron, ¿no?, para la entrada de esa exposición, y luego el espacio central que, como veis, tiene instalación escultórica a través de esos tótems que de nuevo nos recuerdan a ese ritual, y alrededor también pinturas concretamente acrílicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he hecho un estudio que tiene que ver con las categorías estéticas. Hay una multiplicidad realmente de factores. No sería fácil determinar un único elemento desde una perspectiva de categoría estética para Iris, pero de luego navegando entre diferentes categorías estéticas sí tiene una enorme capacidad para hacernos reflexionar, ¿no? Quizá el elemento clave que os señalaba. Muchas ocasiones yo he observado cómo su obra, hay diferentes personajes, pero cuesta precisamente la conexión entre ellos, ¿no? Es una de las cuestiones que siempre me llamó la atención desde la primera vez que vi esta exposición y me acerqué o me adentré, digamos, en la obra de Iris Pérez. Hay cierta conexión con la naturaleza, hay cierta soledad incluso en los grupos humanos, y eso siempre me ha animado a mí un poco a pensar, a lanzar, ¿no?, esa idea de la urdimbre, que podría ser una conclusión muy interesante porque es lo que permite realmente que los individuos no estén aislados y evidentemente que puedan tener una posibilidad de salida a esas dificultades que pueden encontrarse por diferentes razones. Bien, hay también otra parte en Iris Pérez muy interesante, ¿no? Podríamos considerar que muchas de sus obras podrían ser, digamos, en cierto modo pesimistas, ¿no? Es decir, nos muestran una realidad muy cruda. No he elegido ninguno de los dibujos que están relacionados, por ejemplo, con el sexting y con el grooming. No porque no considere que no son estéticamente potentes, sino porque de alguna manera me gustan aquellos que nos ayudan o nos invitan a reflexionar de una manera autónoma, ¿no? Esos son muy evidentes y es una cuestión que hay que mostrar también, ¿no? El matrimonio infantil, el grooming, el sexting, a veces de una manera directa, que además puede ayudar también, lógicamente, a la propia prevención, ¿no? Pues muchos alumnos y alumnas, yo me acuerdo en ese 2017, iban al museo, entonces tenían el contacto directamente con esa obra, podían visibilizar elementos que quizá de palabra ya conocían, pero que quizá
le era o no tenían, digamos, esa otra percepción más visual, ¿no? Tiene el elemento de la crítica más cruda, ¿no? En el momento clave de la violencia extrema, y también tiene otros procesos propios como estos tiempos de floración. Si os fijáis, el daño está hecho, ¿no? En esta obra, es decir, la mujer en este caso ya no está, por lo menos no físicamente, pero hay una floración. Es decir, de alguna manera son procesos de sanación que ella también transmite a través de su obra y que pues son también cuestiones que nos ayudan a reflexionar más allá del hecho en sí, ¿no? Es decir, ha sucedido, ha pasado, es una cuestión realmente traumática y problemática, pero debemos buscar salidas, digamos, posibilidades que nos permitan de alguna manera esa sanación, ¿no? Y ya que estamos en la facultad, digamos, de la Escuela de Psicología, pues evidentemente sería uno de los elementos claves también y donde el psicólogo en este caso debería pues trabajar, ¿no? Si no ya tanto evidentemente en la mujer que ha sido víctima de feminicidio, si en su entorno más cercano, o también en la prevención del propio feminicidio y en la salud mental, ¿no? Que son elementos que muchas veces no tenemos o no se tienen tan en cuenta. Bien, aquí tenemos otra obra fragmentada también, porque no la podemos tener completa, porque ocupaba varias paredes de esta exposición en la parte exterior, donde se ven una serie de figuritas, ¿no? Figuritas de cerámica, mariquitas de cerámica, que van buscando el sol. A mí me parece un elemento realmente trascendente de una perspectiva visual, porque si os fijáis, podría ser un reflejo precisamente de aquellas personas que salen de un país, bien por motivos económicos, bien por motivos políticos, ¿no? Realmente hay una multiplicidad de factores que pueden hacer que una persona sea migrante, ¿no? En algunas ocasiones ni siquiera es una expulsión directa por parte de un Estado, sino una decisión individual. Pero claro, los movimientos migratorios problemáticos son aquellos que lógicamente salen por condiciones de extrema necesidad y por tanto ya no solo una cuestión de lo foráneo que llega a un país, sino también personas con muchas necesidades y evidentemente con pocos recursos. Bueno, aquí tenemos estas mariquitas que yo creo que de alguna manera representan esa idea, ese derecho humano realmente a la libre movilidad que lamentablemente los estados pues limitan constantemente, ¿no? Y ahí yo también, evidentemente, creo que es importante, como procedo de Europa o de Andalucía, pues señalar también cómo los países más poderosos son precisamente los que más trabas y límites ponen, ¿no? A los movimientos migratorios, incluso en ocasiones, aunque señalen políticamente, incluso pues consideren, ¿no? Dictaduras a aquellos países que son el origen de esa migración, ¿no? Concretamente podríamos pensar en la migración venezolana. Sería una doble victimización de esas personas migrantes. Por un lado, considerar efectivamente que tienen pocas posibilidades de sobrevivir en su propio país y a la vez negarle la única posibilidad que podrían tener de supervivencia, que sería precisamente la migración. Concretamente, la República Dominicana ha sido espacio de recibir migración, fundamentalmente de su vecino Haití, por condiciones, digamos, de desigualdad entre ambos países, ¿no? La pobreza extrema del país haitiano, y también ha sido, sobre todo, ha expulsado o ha enviado una enorme migración también, especialmente a los Estados Unidos de América, también por cercanía. Aproximadamente, no llega, pero aproximadamente 1 millón de ciudadanos dominicanos tendrían su residencia en los Estados Unidos de América en el último dato del censo, que es del año 2015, ¿no? Probablemente ya se han superado el millón. Y luego, pues también hay otra serie de migraciones históricas trascendentes, anteriores en el tiempo, sobre todo de poblaciones de origen africano que estaban, digamos, o habían sido esclavizadas en las Antillas menores, es decir, en las islas más pequeñas, con más incapacidad o menos posibilidades de supervivencia, que son los denominados cocolos, que en un momento determinado llegaron como mano de obra barata y que en muchas ocasiones también, evidentemente, se han mantenido. Entonces, como veis, la migración en la República Dominicana sería de doble alcance, ¿no? De recepción de población que, lógicamente, viene con condiciones inferiores a las del propio país y también de expulsión de población fundamentalmente a los Estados Unidos de América. Bien, aquí tenemos otra obra que, bueno, esta sí la podríamos categorizar dentro de una categoría estética que estaría relacionada con lo siniestro, ¿no? Los siniestros son elementos de una vida cotidiana, de la cercanía, que podrían pasarnos a cualquiera. Bueno, quizás no a cualquiera, quizás a personas que tengan una situación, digamos, más dificultosa, sobre todo de una perspectiva económica.
Lo que tenemos aquí en Viaje de Vuelta, en esta serie trashumante, creo que no hace falta definirlo, ¿no? Es decir, yo creo que mejor lo podéis reflexionar vosotros mismos. Vemos una serie de cabezas sobre una embarcación frágil de nuevo, en un mar bastante embravecido, a la deriva, ¿no? Que es la condición en la cual muchas personas tratan de cruzar esas fronteras naturales que son los océanos o los mares y que separan de alguna manera realidades a veces muy, muy diferentes, ¿no? Bien, no he entrado en la pincelada, no he entrado en el color. Aquí, como veis, tenemos una pincelada, ves la pincelada de Iris, ¿no? Absolutamente suelta, absolutamente libre, sin un interés en absoluto en la tonalidad, ni en la perspectiva, ni en mostrarnos, digamos, elementos que tienen que ver con un naturalismo, Antonio, sino con la generación. Sí, perdón. sí, discúlpame que Sí. te interrumpa. Ya estamos entrando en los últimos 10 minutos que son para Ya. las preguntas y tenemos un par en el chat. Ah, pensé que tenía hasta la I40, disculpa. No, no, Bueno, cierro rápidamente. Pensé que gracias. tenía hasta la I40. Ok, cierro rápidamente. Bueno, no le voy a dar más vueltas. Yo creo que la obra, como digo, habla por sí misma, quizá una de las cuestiones más trascendentes de la propia Iris. Bien, tenemos otras obras que en cierto modo nos narran la soledad, la dificultad, la incapacidad a veces, la noche, ¿no? De las mujeres, elementos que también probablemente muchas de vosotras pues, habéis vivido en vuestra vida cotidiana. Otro conjunto de obras, a la izquierda, por ejemplo, tenemos una litografía se llama Debajo del puente, creo que hay aquí un error, perdonad, se llama Debajo del puente esta obra, o esta serie que se llama Cada Historias, que si os fijáis lo que hace es acumular de manera vertical una serie de personajes enterrados, evidentemente, que nos hablan de alguna manera de una conexión más allá incluso de la vida, ¿no? Y que nos muestran de alguna manera también esa problemática social que es precisamente la violencia. Termino con esto, no voy a hablar de la hermana Mirabal, si no conocéis sobre la hermana Mirabal podéis buscar en internet, eran tres hermanas que fueron asesinadas durante la dictadura de Trujillo y son símbolo realmente internacional precisamente del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Es una obra que recientemente está terminando Iris, hoy probablemente va a ser, va a entrar a la quema, es decir, es una cerámica que tiene, digamos, que procesarse. Aquí tenemos una fase inicial, a mí me encanta además que se ve en cierto modo el taller de Iris, la fotografía de las hermanas, y así sería como estaría justo antes de la quema. Después de la quema, evidentemente, eso es el malte, van a coger un color diferente, ¿no? Pero creo que se muestra muy claramente esa conexión de las hermanas Mirabal con la dominicanidad, con la lucha de la mujer dentro de la República Dominicana, pero también dentro de esa lucha internacional que estamos, en cierto modo, conmemorando en esta semana, de la violencia o en contra de la mujer, de la violencia contra la mujer. ¿Ok? Bueno, entonces lo vamos a dejar acá y damos paso a las preguntas que sean precisas. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Antonio. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Aquí tenemos una de Paula que nos dice que quisiera conocer cómo el arte puede generar cambios en relación a la violencia de género. Que Iris nos muestra situaciones de violencia, sin embargo, se podría hablar de manera general sobre el impacto del arte en esta problemática. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Bueno, yo lo que considero realmente es que el arte, más allá de ir al fondo, ¿no? De los problemas estructurales que probablemente tienen que ver con todo un entorno, con todo un contexto, de los cuales la educación y el arte es una parte, ¿no? Yo creo que se tienen que dar condiciones materiales, se tienen que dar condiciones políticas, también a nivel legal, y se tiene que dar la parte educativa, ¿no? Dentro de esa parte educativa, yo creo que el arte sí tiene mucho que ofrecernos. Realmente, no solo con respecto a género, digamos, raza o movimientos migratorios, ¿no? La percepción que tenemos de ellos, sino también en todos los sentidos. Es decir, el arte nos posibilita de una manera muy visual, muy reflexiva, muy personal, digamos, reflexiones propias sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Concretamente, y además hablando de esto porque me acuerdo, ¿no? De la exposición de Anatomía del Ser, nosotros sí observamos, porque vimos también o estábamos mientras se desarrollaba la propia exposición, como muchos niños y niñas realmente se veían de alguna manera o veían que en esas obras de arte existían elementos que probablemente le eran conocidos. Es decir, era una educación que no tiene que ver solo con el elemento teórico, sino también con la practicidad. Verdad que probablemente las sociedades actuales, donde los nativos digitales son prácticamente ya todos, pues tenemos quizá una percepción mucho más directa hacia lo visual y audiovisual que hacia el texto, por ejemplo, digamos, escrito, ¿no? O el texto leído.
Entonces yo creo que desde esa perspectiva pueden complementar otra serie de programas educativos, pues que evidentemente tienen que ver también con otros elementos teóricos, ¿no? El debate está ahí. Evidentemente, cómo repercute o no la obra de arte, y lo hemos visto muy recientemente también aquí en Ecuador, en muchas ocasiones va más por la polémica que por la reflexión. Eso es quizá una de las grandes problemáticas que tiene el arte, ¿no? Es decir, cómo se pasa de un entorno quizá ya incluso elitista, a pesar de que muchas de estas exposiciones pues, son de acceso gratuito, y cómo de alguna manera no se llega o no se puede universalizar, ¿no? Que es lo que realmente el arte debería ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, esas dinámicas y esas discusiones las podemos tener, igual que pasa también en el entorno educativo, pero iría o estaría destinado precisamente a la visibilización de ciertos elementos que pueden ayudar, por ejemplo, a los jóvenes a verse reflejados en ciertas cuestiones o a mover otro tipo de sentimientos que al final nos permitan a todos y todas pues tomar posturas quizás más claras, ¿no? Con respecto a ciertas problemáticas que muchas veces, quizá por la cotidianidad, pues están o pasan desapercibidas, ¿no? Parece simplemente que son elementos que son comunes, ¿no? La violencia, la inseguridad, pues la violencia machista y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es otra manera, yo creo, de acercarnos a una problemática y sobre todo a una reflexión que puede ser individual, pero que debería tender a ser colectiva, es decir, debería tender a ser compartida con otros y con otras y que permita realmente crear esos lazos, ¿no? Quizá, fíjate, en la performance es el momento más concreto donde se pueden generar también esas conexiones, ¿no? Y esas reflexiones profundas y bueno, en ese sentido, pues Iris también ha tenido, digamos, ese desarrollo a lo largo de su carrera artística.